Bueno, buenas noches a todas y todos. Primero, como acá Monedero varias veces habló de los economistas, le voy a aclarar que yo no soy economista. Soy técnico mecánico. No se rían porque es verdad. Y si hablo de economía tiene que ver porque la vida me ha puesto en un lugar donde tuve que aprender una cantidad de cosas que lamentablemente no las aprendí en la academia, las aprendí en la vida concreta, la aprendí con la suerte que la vida me dio de poder trabajar en un movimiento, el movimiento cooperativo, que en el marco de una sociedad regida por otros valores, preserva, conserva una cantidad de valores que tienen que ver con las cosas de las que estamos hablando aquí, que tienen que ver con esencialmente la solidaridad, que tiene que ver con la igualdad de oportunidades. El movimiento cooperativo nace como un intento de dar una respuesta alternativa al capitalismo, a la injusticia del sistema capitalista. Por lo tanto, en su definición fundacional, es una alternativa no capitalista o anticapitalista. Esa es una primera cuestión. La segunda cuestión, Monedero lo decía, pero lo quiero volver a repetir, estamos en el Centro Cultural de la Cooperación. Y el Centro Cultural de la Cooperación, y eso tal vez vos no lo sabés, se construyó en medio de la crisis del 2001-2002. Se inauguró en medio de la crisis porque nuestro líder, el compañero Florial Gorini, nos decía permanentemente, y así está dicho allí en la entrada, que la batalla cultural era la madre de todas las batallas. Y entonces, cuando en la Argentina todo estaba paralizado, cuando nadie hacía nada, cuando crecía el desempleo, cuando los boliches cerraban, las pymes quebraban, los jóvenes se iban masivamente del país, aquí en la calle Corrientes, en pleno centro de la capital de este país, nosotros construíamos con esfuerzo y con un gran entusiasmo y con mucha fe este Centro Cultural de la Cooperación, porque sabíamos que este iba a ser un lugar desde donde íbamos a dar parte de esa enorme batalla. Así que estamos muy felices de que vos estés hoy aquí con nosotros, porque nosotros venimos luchando desde toda una vida, entendiendo que esa batalla cultural es decisiva y que la damos en desigualdad de fuerzas, en una enorme desigualdad de fuerzas, pero la damos también con una enorme convicción, que es la que nos da la de estar seguros y convencidos que la razón está de nuestro lado, porque lo que nosotros defendemos son los intereses de la mayoría de la sociedad, los intereses de la mayoría del pueblo argentino, como otros lo hacen en otras latitudes. Dicho esto, algunas reflexiones también que me parecen interesantes, interesantísimas, todo este tema de las izquierdas y las derechas. Porque a veces creo que la terminología nos puede confundir. Acá en la Argentina a veces nos encontramos con autorreferenciados izquierdistas que, por ejemplo, cuestionan los movimientos populares que se han desarrollado en la región y que han estado invariablemente en contra, no solo en la Argentina, en Brasil, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de las etiquetas, el tema de las autodenominaciones y demás, también tienen un valor relativo que hay que repensarlo. En definitiva, yo creo que es más práctico y nos sirve más si lo pensamos en términos de cuestiones bien concretas. El mundo tiene una opción, o lo regula el mercado o lo regula el Estado. Y en esa primera gran opción aparece la primera gran definición que alinea, yo diría, a la sociedad, a las ciudadanías del mundo entero. Nosotros tenemos un gobierno y un presidente que nos propone un Estado canchero. Vamos a decirle a Monedero que canchero en porteño tiene una acepción de tipo piola, de tipo... Pero no, él no habla de eso, él habla del canchero que arregla la cancha. Lo dice en términos concretos y lo ha dicho en el Foro del Mundo de la Libre Empresa en Davos. En Davos
al poco de asumir, el presidente fue y dijo: nosotros queremos un Estado canchero que prepare la cancha para que ustedes jueguen. No invento nada. Está dicho, seguro, con esas palabras no creo que hayan sido demasiado diferentes. Y hace poco, en el Foro de la Convergencia Empresarial, uno de los centros ideológicos del pensamiento neoliberal en la Argentina, dijo: ya hemos hecho lo principal para sacar la traba que significa para ustedes el Estado, ahora les toca a ustedes, jueguen. Insisto, allí tenemos planteada una de las cuestiones fundamentales, porque siempre alguien regula. Por eso, o lo regula el mercado, entonces, si el dólar es libre, entre comillas, lo regula el mercado, la oferta y la demanda, puede valer cualquier cosa. ¿Quién puede decir cuál es el precio del dólar? Es la lógica de la oferta y la demanda. Alguien que quiere comprar, cuánto está dispuesto a pagar, y alguien que quiere vender, cuánto quiere cobrar. Así de sencillo. Sin embargo, después esto tiene una complicación. Resulta que ese precio del dólar determina cuánto vale el maíz. Y el maíz lo comen las gallinas, los cerdos, las vacas, todos los animales que luego los humanos consumimos, y por lo tanto el precio de esos alimentos va a variar como varía el precio del dólar. Entonces no es indiferente para la sociedad ni un problema solamente para los que compran o venden dólares, sino que es para el conjunto de la sociedad. Y si el trigo vale más dólares la harina, y si la harina vale más dólares, el pan vale más dólares, y los fideos valen más dólares, y así de corrido podríamos pasarnos el día dando ejemplos. Lo que sucede es que esa supuesta libertad, fíjense que no es libertad para todos. Por ejemplo, no es libre para discutir salarios. Y sobre todo no es libre para discutir salarios del sector público. El compañero y amigo rector nos ha dado la referencia. Es terrible. Ustedes se dan cuenta que la comunidad universitaria argentina está paralizada porque el Estado le ofrece un aumento salarial del 15%, que es la pauta corregida a diciembre del año pasado del 10% inicial que dijeron en el presupuesto verdad, como ellos lo llaman, que era del 10%, que era la inflación que íbamos a tener este año. Y él, como prudente profesor que es, habló del 30%, y el 30% ya ha quedado atrás y es un piso de lo que será la inflación. Y hasta los diarios semioficialistas o oficialistas están recogiendo estos días que el salario va a tener para fin de año una pérdida de valor real del orden del 8%. Es decir, que no todo es libre en el mercado libre, aunque parezca un juego de palabras. Porque, como yo no me canso de repetir, el ajuste significa un cambio en los precios relativos de las cosas. Si todo variara de la misma manera, no habría ajuste. Para que haya ajuste, algunas cosas se tienen que atrasar frente a las otras. Y curiosamente, en la Argentina, como en muchos países, como Grecia, como recién también nos recordaba Monedero, que dicho sea de paso, dicen Grecia ha vuelto a ser libre, con lo cual están reconociendo que estaba esclavizada, porque se ha vuelto a ser libre, pero luego inmediatamente dicen pero no tanto, porque va a tener que seguir cumpliendo con planes hasta el 2022, creo, de todas las cosas que aún le faltan hacer. Y ese fantástico proceso que han llevado adelante de cumplir a rajatabla lo que le ha encomendado la Troika, que es más que el Fondo Monetario, tienen la ventaja de que tienen una troika, no solo al fondo, tienen al fondo, al Banco Central Europeo y al Mercado Común Europeo, ¿no? A la Comisión. Entonces, esa troika le ha impuesto un plan hace ya 8 años, y luego de esto el país tiene un 25% más chico su Producto Bruto. Escuchen bien,
un 25% más chico. Y no lo piensen en términos, bueno, pero Grecia está tan lejos. El modelo de lo que se hizo en Grecia es el modelo de lo que se quiere hacer acá. 25% del producto más chico. La deuda, 180% del PBI. El desempleo, 20%. Vamos a decirle a Macri, que se ufana de tener el récord de que hemos conseguido el crédito más grande de la historia, que los griegos nos han ganado lejos, porque han recibido 280.000 millones de euros de préstamos de la Troika durante estos 8 años, lo que los ha convertido en uno de los países, tienen el récord, sí, de ser uno de los países más endeudados de la historia. Es una foto en la que no podemos dejar de mirarnos, porque todos los datos de Grecia de hoy son peores que los que tenía Grecia cuando fue llevada a esa situación. Y lo quiero completar con una cuestión política. Papandreou, el gobernante anterior, anunció el tema de la firma del acuerdo con la Troika como una nueva odisea que iban a transitar los griegos. El gobierno de Tsipras, que ganó repudiando ese acuerdo y que llamó a un referéndum que tuvo una amplísima mayoría popular pidiendo rechazar ese referéndum, fue doblegado por la fuerza, con la amenaza de ser expulsado de la Comunidad Europea y de no sé cuántas plagas más. Desde luego que faltó la parte de la resistencia, desde luego que faltó la calle, desde luego que ese gobierno, más allá de las intenciones que tenía, terminó doblegado por la fuerza que tenía el poder concentrado al que trató de oponerse luego con el respaldo de una elección. Por lo que una elección no alcanza, por lo que creo que además de una elección hace falta el pueblo movilizado, hace falta la gente defendiendo sus conquistas, porque de otra manera es imposible. De otra manera es imposible. Yo sé que el tiempo es tirano, Junio me hace seña con los dedos todo el tiempo, así que... Y a las 9 nos tenemos que ir. Pero si no van a venir las bailarinas acá y vamos a... Y bailamos, me dijiste que me quedaban 2 minutos. Nos ponemos a bailar acá. Me dijiste que me quedaban 2 minutos y yo los voy a tratar de usar. Así que yo creo que lo que estamos es en un debate global y donde con las particularidades y las diferencias lo que pasa en el mundo se parece bastante. Hubo una pelea que en un momento dado el capitalismo ganó y que se quiso presentar como el fin de la historia y como el fin de las ideologías. Y a partir de eso, yo digo que el capitalismo decidió cobrar la factura de lo que había invertido en construir el estado de bienestar, tratando de frenar lo que era el desarrollo del campo socialista en un determinado momento. Y ahora estamos pagando la factura. El capitalismo con su peor rostro. El capitalismo donde ya los estados nacionales pasan a un segundo plano, donde las corporaciones están por encima de los estados, donde aparecen todas estas contradicciones que hasta los propios Estados Unidos tienen que plantear políticas proteccionistas porque las corporaciones norteamericanas se instalan en los lugares donde la mano de obra es más barata, facturan en los lugares donde la tributación es más baja a través de todos los mecanismos que ellos mismos han creado. Porque, ojo, todos esos paraísos fiscales de los que todos hablamos no son islitas del Caribe ni pequeños refugios extraños. Son todos territorio inglés, norteamericano, francés, holandés, etcétera, etcétera. El grueso de esos paraísos fiscales son territorio inglés. Y la mayor cantidad de plata offshore es movida a través del sistema financiero norteamericano. No solo de Delaware, sino de lo que tiene en otros lugares. Miren ustedes, cuando a mí me tocó participar en la comisión parlamentaria, y termino con esto, con una anécdota, que trataba el tema de la fuga de capitales, aquella denuncia de las 4.000 cuentas, tuve oportunidad de preguntarle al representante de un banco extranjero si me podía explicar una cosa que para mí era difícil de comprender. No era difícil de comprender, pero la pregunta tenía intención. ¿Por qué razón el banco que él representaba en la Argentina, al igual que otros bancos internacionales, tenían esa enorme cantidad de sucursales
en lugares donde no había ninguna actividad económica. Cuando uno mira, no se rían, si ustedes buscan la lista de sucursales que tienen los grandes bancos internacionales en Caimán, Bermuda, etcétera, etcétera, ¿para qué están? Y deben estar, por esto que yo también repito muchas veces, y para que la fuente sea insospechada, Obama cuando era presidente en un discurso dijo que, no sé si era en Caimán o Bermuda y no importa mucho, había un edificio muy extraño. Dijo, este edificio o es el edificio más grande del mundo o es la estafa más grande de la historia, porque en un solo domicilio, con un solo domicilio, había registradas 12.000 empresas. Imagínense qué hacían ahí esas 12.000 empresas que no producen nada. Contra eso estamos peleando, ese es el debate principal. Un mundo regulado por las corporaciones, regulado por el mercado, o un mundo regulado por la representación de la sociedad, que es el Estado, asumiendo lo que dijo Cristina recién. Los ricos no necesitan regulación. La regulación siempre ha sido pensada y es una necesidad de los sectores más débiles. Por eso los conservadores son siempre partidarios del libre mercado y por eso los progresistas siempre plantean propuestas con regulaciones de por medio. Gracias.